Buenas noches, reiterándoles el saludo de esta semana de Pascua. Vamos a continuar con el contenido programático de nuestra asignatura de Derecho Romano. Reiterando que estamos en esta semana cumpliendo con esta sesión del martes 14 de abril. La próxima sesión, que será la del martes 21, miraremos la actividad entonces académica para determinar cuál va a ser la actividad académica que vamos a realizar para obtener la nota del segundo corte. Veníamos hablando de las 12 tablas. Habíamos visto la incidencia de estas 12 tablas en Roma y habíamos abordado las primeras 3 tablas. Vamos hoy a hablar de las tablas 4 y 5, de las 6 y las 7, de la 8 y la 9. Creo que está la 9 que abordemos hoy. Sería el ejercicio académico a cumplir. Decíamos las leyes 1, 2 y 3 dedicadas al derecho procesal privado, por el cual el magistrado presidía el proceso y el juez era el encargado de dictar sentencia, elegido por ambas partes, dando a la República Romana nuevas fuerzas legales con que afianzarse ante sus súbditos. Miren que aparecen figuras como la posibilidad de elegir por las partes al juez. El magistrado pues lo designaba el Estado, él presidía el proceso, pero el juez, que era el encargado de dictar sentencia, lo elegían las partes. Es exactamente el mismo mecanismo que tenemos hoy para los tribunales de arbitramiento, en donde las partes diseñan, deciden cuáles son sus árbitros y así los eligen para que les ayude o les ayuden a dirimir sus conflictos. Bueno, las tablas 4 y 5, ¿de qué hablaban? Sobre el derecho a de familia, las sucesiones y las legalizaciones testamentarias. Todo el concepto de derecho de familia, y obviamente allí están incluidos el régimen de sucesiones, que es el fenómeno que se da respecto a los bienes cuando una persona fallece y a quién le corresponde, y las legalizaciones testamentarias hace alusión al testamento, la posibilidad de dejar un testamento, se deja testamento con el fin de respetar la voluntad de la persona dueña de los bienes para determinar en cabeza de quién deben quedar. Se afianzó y se regularizó jurídicamente al pater familias como cabeza de la familia con potestad sobre todos sus miembros, aunque también establecieron el divorcio a favor de la mujer. Vamos a ver entonces que el pater familia ya empieza a perder, por decir así, toda esa hegemonía y todo ese poder que tenía antes, y era absoluto sobre todos los bienes, sobre todos los integrantes de su familia. Estas tablas contendrían pues derecho de familia y sucesiones. Esas regulan las normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. ¿Cuál es el régimen? Y opera exactamente hoy igual. Mientras estén bajo la patria potestad de alguien, pues quien ejerza la patria potestad, por eso es un ejercicio, quien ejerza la patria potestad, esa persona administrará los bienes de esos menores. Aquí está contemplando una situación especial y está diciendo que si no están sujetos a patria potestad porque su padre ha fallecido, entonces aparece la figura de la tutela, un tutor o guardador que será el encargado de administrar los bienes. La regla general, ¿cuál es? Que mientras existan o estén sometidos a patria potestad, que generalmente es o está en cabeza de sus padres, pues ellos les administrarán los bienes. De lo contrario, habría que nombrarles un tutor.
Por igual contenían normas relativas a la curatela a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. Entonces miren que son otros eventos distintos, pero que también están sometidos a curadurías, a guardadurías, a tutelas, y dice personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados, un régimen de incapacidad. Y a estos que ellos consideraban incapaces, pues también designaban curadores para que le administraran los bienes. También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre, de ellas se harían cargo familiares próximos. Vean que esto es un régimen de excepción, en dado caso que falte el paterfamilia, en dado caso que falte quien ejerza patria potestad. En estas tablas por primera vez se limita legalmente el poder absoluto de los paterfamilias sobre su familia, lo decíamos, ya no es un poder absoluto. En relación con la mujer se estableció el divorcio a favor de ella y la mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio conyugal con ese propósito. Es una de las causales que existe hoy, ¿no? Entre nosotros, ¿cómo se denomina separación de hecho. Ellos o para ellos en un término mucho más corto, ¿cierto? En el cual sería para la época suficiente 3 días desde que ese fuera su propósito y se constituía en una causal de divorcio. En Colombia se habla de 2 años. En relación con los hijos, el paterfamilia perdía la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí ya se prohibía, y más que prohibir, se hacía alusión a la explotación económica por parte de los padres. Y allí, entonces, esa explotación comercial en 3 ocasiones o más permitía que el hijo quedase emancipado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no quedaría bajo la patria potestad de su paterfamilia, sino que ya podría y estaría en capacidad de hacer su propia vida y de económicamente mantenerse. En materia de sucesiones se da preferencia a la sucesión testada en relación con la intestada. ¿Cuál es la sucesión testada? Aquella que se deriva de un testamento. Se privilegiaba, se prefería para el régimen de sucesiones a aquellas personas que dejaran testamento. Y le daba un tratamiento, respetaba el testamento y le daba un tratamiento a las intestadas, o sea que no habían dejado testamento. Por eso dispone que si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, que son los de derecho propio. Estos es los hijos y la mujer como una hija más. Entonces, los herederos suis, ¿quiénes eran? Los hijos. Y en ese ámbito, en ese mismo rango, se incluía a la mujer como una hija más. A deficiencia de heredero sui. Entonces, si no había heredero sui, heredaba el agnado, llamaron ellos agnado, más próximo al fallecido. ¿Quiénes lo integraban? Aquellos parientes que estuvieron sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común. A ellos, entonces, a falta de hijos, esposa, les correspondían los bienes. Y si tampoco existían herederos agnados, bajamos al tercer nivel, que eran los gentiles, que eran aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens que el fallecido. Desde ya vemos que habían grados para suceder y se respetaban los grados porque es por descarte. A falta de heredero sui entra el agnado y a falta de heredero sui y el agnado entran los gentiles. Las tablas 6 y 7 contendrían derecho o obligaciones, negocios jurídicos de la época y derechos reales. Derechos con base a las personas, régimen de obligaciones y derechos reales sobre los bienes. Todo el régimen de obligaciones, todo un libro que sabemos nosotros que existe hoy en el Código Civil nuestro. Regulan el negocio jurídico del nexo, por el nexo, en el que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. Y en caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial, esta como una primera medida o un primer camino, sometido a esa potestad de ese acreedor, pero sin necesidad de la intervención de un juez. Una posibilidad. La otra posibilidad, regulan también la stipulatio o sponsi, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor
y en caso de incumplimiento el acreedor podría ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio, lo que hoy conocemos entre nosotros como los procesos ejecutivos. En el campo de los derechos reales, todo el régimen de bienes, se regularían dos fenómenos. Uno, denominado la emancipatio, y otro, la in iure cessio. Negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi. Entonces, res, cosa, para los romanos siempre que les hablen de res, pues está refiriendo a las cosas, se está refiriendo a los bienes. Respecto a los medios de producción, a capital, a trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y carga, en fin, todo el ejercicio comercial que los romanos para su época celebraban. Entonces estos negocios estaban rodeados de solemnidades. El mero contrato de compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, era apenas un requisito más, contrato de compraventa. Por lo que había que realizar uno de estos dos negocios de los que anteriormente hablamos para que la propiedad se transmitiera de modo pleno. Entonces, la compraventa era el primer paso, pero tocaba después acudir o la emancipatio o al in iure cessio. La emancipatio, ¿en qué consistía? En realizar el negocio jurídico ante 6 testigos, pero estos 6 testigos tenían que cumplir dos características. Una, que fuesen ciudadanos romanos varones y otra, que fuesen mayores de edad. Y la otra posibilidad era la in iure cessio. Se realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario donde da fe pública del negocio. Es lo que hoy conocemos nosotros como la figura del notario. El notario entre nosotros, ¿qué hace? Da fe pública. De que se trata de las personas y se trata del bien que se está transmitiendo. Para ello se llamaba pretor. Entonces, nos dice que estaba rodeado de solemnidades, porque no solo era el contrato de compraventa, sino ya la dijimos, tenía que además o irse por la vía de la emancipatio o irse por la vía del in iure cessio. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por el paso del tiempo y con justo título. Usucapir, o sea, la posibilidad de hacerse a un bien mueble o inmueble que no es de propiedad de uno, podríamos decirlo en términos generales, porque así lo describen y así está hecho también para Colombia, por el desinterés del propietario sobre el bien. Entonces tiene que ver con un tema de necesidad. Y de ahí, y este es un refrán que aplica pleno acá, en que las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Pues eso es en el fondo lo que se ha hecho a través de distintas legislaciones y es lo que consiste en usucapir, adquirir una propiedad que no es de uno. Y con unos requisitos. Quise el paso del tiempo, para los romanos era de 2 años para bienes inmuebles y de 1 año para bienes muebles con justo título. La pertenencia o todo lo que tiene que ver hoy en Colombia, como se denomina pertenencia o procesos de pertenencia. Lo que pasa es que hay un régimen extraordinario en Colombia que es con 10 años y sin necesidad de ningún título, o la prescripción ordinaria que es de 5 años con justo título. En la tabla 7 además se contendrían normas relativas a relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Ya este conflicto de vecindad también es evidente en la época y le colocan freno vía legal, vía normas. Contiene disposiciones referidas a las siguientes cuestiones: solares y vías de comunicación, anchura mínima de las vías en las rectas y en las curvas, límites entre fundos, o sea, entre los terrenos, obligación de cortar las ramas del fundo colindante, la posibilidad de recoger frutos, etc. Miren que ya establece todo un régimen de convivencia, pero que guarda unas costumbres cuando hay un límite en predios de dos personas de diferente dueño. Por eso la ley habla de que si alguien fijara un seto cavando junto a un fundo ajeno, es meterse, intrometerse en otro, tenía castigo. No traspase el lindero. Si una cerca deja un pie, medidas de ello: si un edificio 2 pies, si cavase un foso o un hoyo, deje tanto espacio como profundidad. En fin, miren que es producir disturbio al vecino, producir incomodidad al vecino que esté probada, y entonces ellos regulaban todo este esquema, ¿no? Si un pozo, un paso
plante el olivo o la higuera a 9 pies de lo ajeno, los demás árboles a 5 pies, en fin, reglas y normas para determinar esos límites, esas limitaciones, lo que conocemos como linderos o cercas, determinan y establecen in situ la propiedad hasta donde abarca y qué hacer cuando se presenten fenómenos que comprometan ese lindero. La tabla 8, la de los derechos prediales del derecho público. Apuesta de normas a este mismo régimen de convivencia, pero en el derecho público y hacia el sector ya más urbano que al rural. Apunta sobre la reglamentación de los edificios en cuanto a las distancias entre los mismos en relación a un vecino, así como el conflicto sobre las construcciones entre campos limítrofes, al igual que los frutos derivados en esos linderos y la manera de proceder con los mismos. También sobre el agua pluvial que pueda ocasionar algún perjuicio al vecino a causa de alguna mala praxis en su construcción o maquinaria que pueda ocasionar un daño a dicho morador. Vean que allí el inadecuado uso del agua, como puede ser el desviar el curso o el cauce de un río, puede ocasionar daños a otros predios o a predios más abajo. Allí ya se contemplaba que el ocasionar ese daño se castigaba y se obligaba a la respectiva indemnización de perjuicios. Hace igualmente referencia a las vías de acceso como su reglamentación, que no pueda menoscabar a la parte colindante. También trata sobre el derecho a la servidumbre de esos pasos de forma equitativa. En cuanto a estos límites, el pretor nombrará 3 árbitros para dilucidar el conflicto. Todo el régimen de servidumbres. Hay muchos tipos de servidumbres, ustedes los verán, hay servidumbres de tránsito, de paso, servidumbre de agua, servidumbre de servicios públicos, el tema de los oleoductos es una servidumbre, el paso de la energía eléctrica, en fin. Y aquí ya se establecía sobre todo en 2 sentidos, sobre el tema del paso, de tránsito, las famosas servidumbres de tránsito, y las servidumbres de agua, porque el agua como un bien público también ellos tuvieron presente el legislar en torno a él, el acaparamiento. No por el hecho de que el río pase por su finca, usted puede disponer del cauce y sobre todo de las aguas de tal manera que no permita su flujo para que las personas u otras personas se beneficien también de este bien natural. Por lo tanto, se establece el régimen de la servidumbre o las servidumbres de aguas. Bueno, allí ya existían todo este tipo de conflictos, han existido y seguirán existiendo por siempre, ¿no? Y el pretor nombraba 3 árbitros que en el sitio, acudiendo a los diferentes fincas, a los diferentes terrenos, iban a dilucidar en qué consistía el conflicto. Pues, por ejemplo, un dueño de una finca solicita una servidumbre de tránsito porque quiere y necesita acceder a la vía principal y resulta que su predio está rodeado y no le permite acceder a esa vía principal. Él puede entonces acudir a o solicitar una servidumbre de tránsito de tal manera que le den paso para acceder a esa vía principal. Pero pues eso hay que ver todas las condiciones y las características en el sitio. Puede que tenga razón, como no, puede que por ese lindero no tenga esa posibilidad, pero por otro lindero sí, de tal manera que en esos casos no le procedería la servidumbre. Pero si es estrictamente necesaria y está, digámoslo así, encerrado y no tiene acceso a la vida pública, pues el Estado le permite que por la constitución de una servidumbre de paso le habiliten ese tránsito para que él pueda entrar y salir de su predio. También contendría el derecho penal de la época. Se caracterizaban porque contienen tanto normas muy arcaicas, o sea, antiguas, como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. Ya también empezamos a ver desde esa época los regímenes de transición entre leyes antiguas y leyes modernas. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre 2 ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado. Ya se hace la distinción por ramas del derecho y ya vamos viendo ejercicio de normas para lo penal, para lo público y para lo privado. Dicen ellos, nuestras leyes de las 12 tablas
tan parcas en imponer la pena capital, castigaron con esa pena al autor y recitador de versos que atrajera sobre otro la infamia. Dicen, continúan ellos diciendo, esta disposición fue sabia porque debemos tener sometida nuestra vida a los fallos legítimos de los jueces y de los magistrados, mas no al ingenio de los poetas, y no debemos oír cargos sino allí donde la contestación es lícita y podemos defendernos judicialmente. Miren que este es todo el esquema de un delito hoy muy común en el mundo entero de la infamia y de la calumnia, ¿no? Porque miren que aquí ellos ya establecen que el único en el Estado romano que podía determinar que efectivamente existió una infamia es un juez de la República a través de un debido proceso donde permita el ejercicio del derecho a la defensa y no por el decir de cualquier otra persona que en Roma era muy acostumbrado para la época, ¿no? Los poetas. Por lo tanto, se les colocó ese límite y les dijo, los poetas no pueden, a través de el ejercicio de recitar sus versos, ir produciendo infamias contra las personas, y si eso llegaba a suceder y si eso se llegaba a probar, pues nada menos ni nada más que se castigaba con la pena capital. El derecho público se ocuparía de los crímenes o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como el perduelio o traición al pueblo romano, y los ilícitos más graves como el parricidium. Los crímenes eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o en caso el exilio. Entonces, crímenes que podían adelantarse aún de oficio, no necesitaban que existiera una denuncia o una querella, se podía por el mismo pueblo a instancias de él iniciarlos, y estaba dispuesto el régimen de las penas, que era o la pena capital o el exilio de la persona que saliese condenada. Eso respecto al derecho público. Y en el ámbito del derecho privado se ocuparía de los delicta, que son ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena pecuniaria a favor de la víctima. Miren que la pena ya es distinta, que es pecuniaria, a título de indemnización. No son tan graves o tan rigurosas las penas, siempre dependiendo de la gravedad del mismo. Delicta, que serían delitos de daños a bienes de terceros, el furtum y la injuria o delito de lesiones. En ese caso, como eran de menor monta, pues no tenían esas penas tan gravosas. En la tabla número 9 se establece la prohibición de concesión de privilegios por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que fue un éxito que se logró en Roma después de mucho tiempo y muchos siglos, donde se habla de la igualdad de todas las personas, de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces este oprobioso distinción entre nobles, patricios, plebeyos, plebes, pues desaparece y ante la ley son todos o somos todos iguales. Esa ley novena, que hace alusión al derecho público, dice que a ningún ciudadano se le concederán derechos especiales. Resaltamos el tema de la igualdad, ¿no? Los deudores sujetos a límites hacia la ciudadanía, pero que habiendo saldado sus deudas gozará de las mismas opciones que los ciudadanos romanos libres. ¿A qué hace alusión y hoy en qué se ve reflejada esta figura? En que aún con todo y que él incumplió y tuvo la calidad de deudor incumplido, pues si llega a saldar todas sus deudas, vuelve a gozar de los derechos ciudadanos de cualquier romano libre. Todo juez o árbitro que recibiera dinero a fin de favorecer a una u otra parte en litigio se le aplicará la pena capital. El tema de la corrupción, ahí está perfectamente reflejado, está diciendo, ojo, usted como heterocomponedor, si recibe dinero, está inmerso en ese hecho ilícito, y allí era nada más ni nada menos que con la pena capital. Las condenas a muerte o sustituibles de algunos derechos de la ciudad, de ser ciudadano, el pueblo romano deberá hacer una declaración solemne reuniéndose en comicios por centurias y allí tomar la decisión. Los questores parricidi serán nombrados por el pueblo. Si alguien promueve motines o graves alborotos, será condenado a muerte. Si algún ciudadano instiga a los enemigos de Roma contra la nación, se le aplicará la pena capital. Todo el régimen del comportamiento social en cuanto a la traición al mismo régimen, o lo que hoy conocemos como los motines.
Bueno, dijimos que entonces hasta hoy, en esta sesión llegamos hasta la tabla 9. Ahí quedamos entonces para nuestro próximo encuentro terminar con las tablas que nos faltan, que serían la 10, la 11 y la 12. Y en aras de establecer y cumplir con el régimen que nos habíamos propuesto, la otra semana entonces dispondremos de la actividad académica para el martes siguiente.